Hola, sean bienvenidos a otro capítulo de Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Bruno Islas. Y yo soy Israel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Bastante. Nah, no es cierto. Nos vemos muy seguido. Hablamos muy seguido. También. Hoy es un día especial porque tenemos pizzas. Hoy. ¿Por qué tenemos pizzas? Porque aquí hay una pregunta importantísima. ¿Tú qué preferirías? ¿Una pizza grande? Hawaiana. Además de que sea hawaiana. ¿O dos pizzas medianas? Una familiar. Hawaiana. Una rectangular. O sea, la grande. Porque la familiar es la grande. Tengo entendido que hay chica mediana, grande, familiar y... Por eso familiar es más grande. Ok. Pues sí. Y luego la rectangular, que son para más gente. Sí. Pero hoy vamos a dar como un episodio de matemáticas cotidianas. En la cotidianidad. Porque una pregunta muy importante es como que luego nos hacen en persona. O a veces solo como que está volando. Que es como, ¿y las matemáticas? ¿Para qué? Y las matemáticas pues en realidad están en muchos lados. O nos pueden ayudar a hacer decisiones como la que estamos viendo ahorita. ¿Qué es mejor? ¿Una pizza grande, una familia, o una pizza o dos pizzas medianas? Y eso es una respuesta que ustedes les pido que pausen el video, comenten y digan cuál preferirían antes de saber cuál sería la respuesta más adecuada. Y es que 1, 2, 3 ya tienen suficiente tiempo. Es mejor una grande. ¿Por qué crees? Sí, justamente. Depende principalmente de cuál sea el diámetro de la pizza. El radio. Y es que una pizza, justo, el área de una pizza es lo que te están vendiendo. Lo que te vas a comer es como el área. Olvidémonos un poquito del volumen. Solo más, es como más plana. Entonces vamos a basarnos en área. ¿Y cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Sí, pi por radio al cuadrado. Entonces el pi siempre va a estar. Entonces lo que nosotros tenemos sería la comparación de pi por radio al cuadrado es mejor, mayor, menor o igual a 2 veces pi por radio al cuadrado con el radio pequeño, que sería el de las medianas. Pero entonces hagamos unos números más o menos sencillos. El pi siempre va a estar. Entonces lo que nos importa es que el radio al cuadrado de la grande sea mayor que 2 veces el radio al cuadrado de la pequeña. O de la mediana. Entonces pongámosles 10 y 7, ¿va? Como la grande tiene radio 10, o sea 20 centímetros en total y de diámetro. Y la mediana tiene 14 centímetros en total, o sea 7 de radio. Pues haciendo cuentas rápidas, 10 al cuadrado es 100. Y 7 al cuadrado es 49. Por 2 son 98. Y entonces tiene más área, solo por 2, ¿no? Tiene más área la pizza grande que la pizza mediana. Pero todavía vamos allá, porque podemos ir más allá. Y es que si entre más separados esté el diámetro de la grande, el perímetro de la grande que el perímetro de... Entre más separado esté el radio de la grande que el radio de la mediana, más va a haber la diferencia. Por ejemplo, si hubiéramos elegido 10 y 5, hubiera sido totalmente más grande la diferencia. 10 al cuadrado es 100, 5 al cuadrado es 25, por 2 50 y es prácticamente el doble. Entonces, casi siempre como que se nos hace mejor 2 que 1, pero en realidad es mejor una grande. Aunque, porque vas a comer un poquito más, o sea, en realidad sí, es mejor. Y eso es como nos ayudan unas matemáticas muy sencillas de geometría para saber decidir si pedimos una grande o dos pequeñas. Pero hay algo más en las pizzas. ¿Qué se te ocurre? Antes de que ya le muerda a mi rebanada. Pues es un clásico que uno agarra su rebanada y como que se va un poquito para abajo y pues no es muy cómodo consumirla de esa forma. Es mejor que quede a la altura en una línea horizontal. Como plana. Que no se cuelgue, ¿no? Entonces, seguramente ya lo harán en casa. O sea, muchas veces es como se agarra ya para que no se aplane, se agarra como en U. Y en realidad esto es un teorema
de Gauss. Y que las Pringles, las papitas, también ocupan esto. Y es que se ve más visual con una hoja. Entonces, una hoja cuando la agarras de una orilla, se cae. Pero si a esta hoja tú la doblas como tantito en U, el resto ya no se cae. Y esto viene del teorema egregium, o el teorema notable de Gauss. Y es que lo que dice es de que la curva siempre se va a mantener constante en donde estés. La curva de la hoja es 0. O sea, no tiene curva, es plano. Pero por gravedad y fuerzas se está doblando hacia acá. Quiere decir que aquí que la fuerza de mi mano lo está manteniendo plano en esta parte. Entonces, las multiplicaciones de esas curvas tienen que ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera necesitas hacer mucho doblez. Solo necesitas hacer como una pequeña curvita para que se mantenga horizontal. Porque así hay una curva acá. Y entonces aquí se tiene que mantener en 0. Para que la multiplicidad de esta curva, que puede ser positiva o negativa, por 0 sea 0. Porque no tiene curva en sí. Y eso funciona con la mayoría de las cosas que se caen. Porque la pizza se puede caer hasta el final, pero si lo doblas, que en este caso sería como acá, si lo doblas, ya se mantiene en horizontal esta parte. Porque 0 por la curvatura de acá va a ser 0. Porque su curva es 0 si estuviera en plano. Entonces eso es una parte de las matemáticas que hay también en la comida. Y que en general yo siento que es más intuitivo hacerlo que verlo. Sí, justamente hay muchas cosas que primero las terminamos pensando. No, primero las vamos experimentando un poco, saber qué va resultando. Y en un momento entonces comenzamos a experimentar para generalizar y poder aplicarlo en muchos nuevos aspectos de la vida diaria. Pero justo hoy yo les traigo muchos ejemplitos acerca de esto. El siguiente, que también es como un poco más cotidiano, es que ¿por qué los envases grandes casi siempre rinden más? Entonces, ¿tú tienes alguna idea? O si está bien en contexto esto, es como ¿por qué rinde más un envase grande? Pues claramente me parece que es una generalización de la pizza. Una pizza mediana va a ser más grande que dos pizzas chicas. Y a su vez, dos pizzas medianas van a ser más pequeñas que una pizza grande. Ya vimos que fue por una cuestión de área cuadrado del área. Entonces, en el caso de un envase, pues tendría que tener una mayor área, un mayor volumen. Sí, justo así. Bueno, es de que pues, área por lado, área por cara, un mayor volumen. Sí, literalmente. Y es que, o sea, en realidad muchas veces, y la frase como importante aquí, es que no siempre se paga más producto, sino que se paga el empaque. A veces se paga más empaque que producto. Yo tengo un ejemplo de la Coca-Cola. Porque, por ejemplo, aquí en México sí se venden de 600 mililitros, 1 litro 25 creo. Ya 2 litros y medio ya se fue. Y 3 litros. Pero entonces hay varios empaques, hay varias presentaciones de la Coca. Y la de 600 mililitros, por ejemplo, en un Oxxo, cuesta $22.50. ¿Va? Más o menos. Pero una de 3 litros, que sea retornable, cuesta $34. Entonces, hay una gran diferencia. Y es que en realidad se está pagando más el empaque que lo que estás consumiendo. Porque en realidad 600 mililitros a comparación de 3 litros prácticamente es 6 veces lo que está en una de 600. Y no hay mucha diferencia de dinero, porque es menos del doble de lo que cuesta. Pero pues la comodidad de transportar, de agarrar como solo esos 600 mililitros, pues es más cómodo también. Te están vendiendo pues prácticamente tanto marca como envase. Y no tanto como cuánto rinde más. Porque en realidad si tú quisieras como que rindiera el refresco, esa fuerza sería como una de 3. Porque te van a vender más. E incluso si no sé cuánto cuesta la que no es retornable, o sea, la que es plástico, no sé si está en 40, 44 o 50. Pongámosle 50.
para mucha exageración. Entonces, digamos que 3 litros está en 50. Pues aún así es mejor que 600 mililitros, porque si para acumular 3 litros con la de 600 tendrías que comprar al menos, pues sí, 5 botellas con 20 pesos, ¿va? Vamos a ponerle para que sea más sencillo. Y 20 por 5 son 100. Es decir, podrías comprar 2 de 3 litros si están en 50, con 6 en total 6 litros, a comparación de juntar 3 litros con 100 pesos. Entonces, a veces se vende mucho el empaque. Y sí, esas son las matemáticas cotidianas. ¿Algún ejemplito que tengas acerca de esto? ¿O algo común? Uh-huh. Pues puedo pensar en, por ejemplo, los detergentes, algunos productos de cuidado personal que justamente tienden a reducir acá. Tienen una presentación pequeña y una presentación grande. Digo, las pequeñas a veces tienen su ventaja de moverlas o llevarlas, guardarlas en una mochila, pero como que se puede empacar mejor. Pero realmente, pues lo que más se usa es el producto interno, lo que viene adentro del envase, así que pues sí, en general va a convenir más los envases grandes. Ajá, para el uso cotidiano. Para algún caso en especial, tal vez pequeño, pero es muy contado. Es muy contado. Pero, por ejemplo, yo tengo otro ejemplo que me dieron cuando di este dato. Y me parece muy, muy lógico y más razonable, porque a lo mejor alguien dice como, ¿para qué me importa la coca? Pero, por ejemplo, el agua. Los garrafones de agua, al menos acá en la ciudad, están como en 25. Bueno, al menos aquí donde yo vivo. Y los garrafones tienen 20 litros, ¿va? A comparación de una botella que puede de 1 litro, que puede costar entre 15 y 20, o 15 y 25, estás ganando prácticamente, o compras 1 litro o compras 20. Pero pues de nuevo, si tuvieras que cargar 2 horas tu botella de agua de 1 litro a cargar 2 horas tu garrafón, pues la presentación es como de, pues ya ni modo, 1 litro. A lo mejor me conviene más por cantidad, pero por comodidad ocupo la de litro. Y pues sí, ahí está el marketing. De hecho, se gana más por botellas individuales que por botellas grandes. Eso es, sí, un negocio. Un negocio que ocupan las matemáticas y el volumen para hacer eso. Prácticamente. Hay coquitas de más pequeñas y cuestan igual de caro. Entonces es el empaque. Venden el empaque. Como cuando dicen que venden la experiencia. Prácticamente es eso. Otro dilema. Te voy a hacer la pregunta y tú me contestas lo que se te venga a la mente. ¿Por qué el súper está diseñado para que gastes más? Para que sean negocios. Pues sí, pero su trabajo es vender. Es un clásico de ellos. Ellos buscan obtener tu dinero. Así que pues. Pero ¿y matemáticamente? ¿Cómo lo harían? La parte de la mercadotecnia seguramente se ha interesado por alguna herramienta matemática para tratar de explicarlo, o a través de ir intentando mejorar la cantidad de ventas que tienen, han tenido que utilizar algo de matemáticas sin que lo quieran ver directamente. Uh-huh. Y pues bueno, supongo que habrá algo de teoría de gráficas por los caminos que se pueden realizar al momento de ir a buscar un producto. Bueno, en realidad es como, sí, va por ahí el camino. Es que no se compra al azar, se acomoda para que compres más. Entonces, hay muchos factores como visuales y como decías, teoría de gráficas también va a ayudar muchísimo ahí, porque en particular primero tienen que distribuir el espacio. Entonces tienen que saber más o menos como qué categorías, qué conjuntos de cosas van con qué cosa. Porque si vas a buscar, por ejemplo, cereales, pues vas a poner todos los cereales. Y a lo mejor alrededor pones galletas o cositas así. No vas a poner cereales y herramienta, ¿no? Porque no tiene como ese gancho lógico. Que es, sí, voy por cereales y además un destornillador. Pues no. Ajá. Yo nunca he visto un acomodo así. Sería muy extraño. Pero justo, la colocación es muy estratégica. Y algo muy importante es de que se coloca lo que más se podría elegir para vender
a la altura de los ojos promedio de las personas. Porque eso es como, si tú vas de rápido, al menos lo estás viendo y tu subconsciente, pues también está percibiendo esas imágenes, tu cerebro, aunque no lo estás captando como conscientemente de, ay, estoy viendo cornflakes, estoy viendo su carita, o estoy viendo otras cosas, sino que los tienes en mente por la imagen que estás obteniendo y pues puede provocar el impulso de comprar. Entonces, lo que más es atractivo a la vista lo ponen más a la altura de la vista para que también lo vean. A no ser que lo estés buscando directamente y sepas que quieres eso, va a estar en otro anaquel, en otra posición. Me parece que esa lógica también la aplican para productos que son específicos para niños, de que agarran y los ponen a la altura de la vista de los niños para que ellos se vean atraídos y pues inviten a sus padres a que se los compren. Literalmente también por ello, al final en las cajas se venden dulces. Porque si la espera es muy larga, pues ahí estás como, bueno, puedo comprar este dulce. O hay revistas y es como, bueno, no la puedo leer. Y como que te van atrayendo. O incluso hay refrescos pequeños, hablando de los empaques. Pues sí, porque es como, bueno, pues ya aquí lo puedo agarrar y aquí ya luego lo pago, ¿no? Entonces está muy estratégico, pero tiene que ver con este impulso matemático, como esta probabilidad de que agarres algo es porque lo vas a ver más. Si tú lo ves, es más probable que lo compres. Y entonces lo dejan a la altura de los ojos. Y a mí, en mi caso muy particular, cuando voy al súper con mi pareja, tratamos, bueno, yo la invito mucho a que vayamos como en orden, como pasillo por pasillo, porque es una forma de recorrerlo mía, como que la siento más óptima, porque es como, pasamos esto, o si no ya sé que quiero comprar y voy directo ahí. Pero si no es como, vamos a pasar por todos para ver qué hay. Pero eso también es como la estrategia porque podrían, por ejemplo, en los supermercados poner leche en un lado y huevos hasta la otra esquina, porque así vas a tener que recorrer todos esos pasillos, vas a ver más cosas, vas a tener un camino y entonces van a haber cosas que vas a querer comprar. Entonces es más probable que compres así. Por eso hay como de, ¿y por qué está aquí esto y hasta el final lo otro? Pues así funciona, porque si entre más recorras, más cosas vas a ver y más se va a comprar. Entonces es muy, muy interesante estas matemáticas en el supermercado, porque al final de cuentas es una estrategia. Hablando de el último capítulo, el penúltimo capítulo de Los Herederos, en la segunda parte de la edad contemporánea, pues John Nash hacía estrategias. La teoría de juegos hace equilibrios en estrategias pues, sociales, y aquí hay una estrategia. En el supermercado también lo hay. Nada más que no, la gente comúnmente no la piensa, o sea, solamente es como, pues voy al supermercado. Que no es necesario saber matemáticas, las matemáticas que están ahí para aprenderlo, pero algo muy interesante. ¿Has escuchado de la teoría de colas? Bueno, no me ha tocado. No, esa teoría no. Bueno, la teoría de filas, que es como un nombre más conocido. Me ha tocado formarme muy seguido, pero no he estudiado teoría al respecto. Sí, es que es buenísimo, porque se basa como en acciones. En el supermercado, y ahorita vamos a ver en otros lados, en otros problemitas de la vida cotidiana, se ocupa la teoría de filas. Y es que cuando tú vas a hacer fila en un supermercado, siempre están llenas las cajas. Siempre. O están ocupadas. O hay poquitas, están abiertas pocas. No pasa nada. Van a haber filas. Siempre hay filas. Pero entonces, ¿qué elegirías? ¿Una fila con muchos carritos, pero con pocas cosas? ¿O una fila con menos carros, pero muy llenos? Como la mitad de carros. Así es, ese escenario. ¿Tú a cuál te irías a formar? Por poquitos productos me supongo que son, digamos, la primera cama del cochecito. Ajá. Mientras que en coche lleno, pues puede ser más, ajá. Es más del triple o hasta 4 veces lo lleno de los coches que están medio vacíos. Ajá. Entonces,
creo que es un tercio más rápida la fila con más coches, aunque sea un doble, pero tiene una cuarta parte de productos. Soy consciente que se pueden tardar las personas en pasarlo, pero en el relevo de caja o de práctica, o caja automática, no sé qué hay ahorita en los supermercados, pero creo que por la baja cantidad de producto en cada coche va a ser más rápido la fila larga con pocos productos que la fila más corta por solo la mitad y rebosante de productos. Se supone, según la teoría de filas, es que va a analizar como las cosas, las acciones que cometan como un cambio en el sistema, ¿no? O sea, como que atrase, acelere o pase algo. Y justo, o sea, sí puede ser como el acomodo de las cosas, pero en la mayoría del tiempo cuando se paga, hay muchos errores en cómo se puede pagar. Entonces, pese a que puede ser más rápido entregar las cosas, va a haber más intercambio de efectivo o tarjeta. Entonces puede pasar muchas cosas. Porque también puede ser que, en el supermercado, ¿y quiere una bolsa? Se la agrego. ¿Y cuántas bolsas quiere? Porque solo puede ser una, ¿no? Pero quiere una recarga, va a sacar dinero. Pueden pasar muchas cosas. Pagar un impuesto, un servicio. Ajá. Y entonces eso que no se tiene como en cuenta porque pues tú dices yo vengo a comprar la comida y ya, adiós. Algunas otras personas también van a pagar otras cosas. O sacar o lo que sea. Y entonces, o pueden tener errores en la caja, como de no tengo cambio, tengo que buscar cambio. O las tarjetas de no están pasando, cositas así. Entonces, hay más detalles en el hecho de pagar que en el hecho de pasar las cosas a la banda. Y entonces eso hace que sea mejor, una mejor opción, que no es no siempre va a ser así, pero que debería ser mejor pasar a la fila con menos carritos, pero con más cosas, porque va a haber menos este problema de intercambio de dinero o que vayan a hacer cosas extra, porque van a haber menos personas. Uh-huh. Fíjate que eso me parece que me pasa o pasaba Ajá. en la pista. ¿Pista? En la autopista. Ajá. Al momento de llegar a la caseta te encuentras con casetas que cobran efectivo y casetas que aceptan efectivo y tarjeta y Tag. tag. O solo tag. Ajá. Bueno, ahorita pues, ya se modernizaron un poco. No es la que uso más seguido. Uh-huh. Y me di cuenta que en general las del efectivo son un poco más rápidas. Justo porque cuando hay tarjeta tienes que hacer. Tardan. Sí. Y cuando hay tag se tardan más porque es un viaje que se los rechazan. Sí, porque también tienes que recargar el tag. Entonces, pasan muchas cosas. Y es que justo, ¿qué interacción ahí te quita menos tiempo, no? Y pues sí, a veces es como de, bueno, voy a pagar con tag, pero si el tag no está con saldo, tampoco te pasa. Al menos aquí en México. Y si tienes tarjeta, pues el que está ahí, pues tiene que poner los números en la terminal, insertar la tarjeta o dejarlo como sin contacto. Tienes que recibir el pago y hasta luego. Entonces tarda más. Justamente esa parte de teoría de colas o teoría de fila, pues ocurre también en el supermercado y justo en las casetas de cobro de autopista. Está interesante, pero matemáticamente hay como una explicación de cuál sería la mejor decisión para tomar. Al final de cuentas vas a pasar, o sea, no te desesperes, vas a pasar, porque luego así es como de que te obsesionas tanto por la que se tarde menos, que en realidad es como, pues también puedes esperar aquí y ya, o sea, no estresarte por ese cambio. Sé que a veces difícil, pero no. Ajá. Entonces eso está muy interesante, las matemáticas en el supermercado. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué los vasos altos parecen tener más bebida? Ya esta es una pregunta corta, en realidad. Pues aquí siento yo que vuelve a presentarse la misma circunstancia entre la pizza mediana y la pizza grande. ¿Por qué? Porque creo que
la altura es solo una dimensión, pero el volumen involucra 3 dimensiones. Así que al considerar o comparar solo un vaso alto con uno más bajo, estamos descartando las 2 dimensiones que hacen el cilindro. Uh-huh. Entonces, al no tenerlo en cuenta, pues nos puede dar la ilusión de que el vaso alto pues contiene más agua, cuando realmente no depende solo de la altura, sino también del diámetro del vaso. Aquí hay una frase muy importante, y es que el cerebro no mide volumen, adivina. En este sentido, el cerebro en realidad no está diseñado para medir volumen a ojo. Es como de, lo siento grande, perspectiva, o está pequeño, y ya. De hecho, hay unos vasos o bebidas que es como yardas, porque justamente es un cilindro muy alargado, que a lo mejor tiene 600 mililitros, pero tú sientes que es un buen porque está alargado. Y eso sí juega con la perspectiva. De hecho, para hacer esta solución, por ejemplo, algo que tiene que ver con ciencia, pero la solución no fue nada de ciencia, los elevadores. Los elevadores, ¿por qué crees que tenían espejo? Actualmente. Ahorita sé que te la dejé. Te dejé esta pregunta así de chinga. Lo siento, lo vi en shortas. Sí, yo también, por eso es como se me hace muy, muy similar la asociación. Pues es una cuestión de perspectiva. Pues un ascensor es una caja cuadrada, una caja de prisma rectangular que te lleva de un punto a otro de diferente altura. Uh-huh. Entonces hay 2 opciones: o le ponen vidrio para que veas qué hay, pero pues usualmente está rodeado de 3 paredes, o le ponen un espejo. Y pues ambas opciones sirven para que el usuario se distraiga. Sí. Y pues el espejo apela a la egocentricidad o sí, al cuidado personal de la... Pues se distrae, a la distracción. Porque si ves una cámara o ves un espejo y eres vanidoso, pues vas a estar ahí entretenido. O vas a decir, me voy a limpiar, no sé, me voy a arreglar, lo que sea. Pero sí, justamente los elevadores no van más rápido. O sea, la gente se quejaba de que iban muy lento, pero era porque solo estaban cerrados. Y entonces sentían como la sensación del tiempo más lento. Y las personas estaban como, no, que vaya más rápido. Y era como, ¿cómo logro que vaya más rápido? Y en realidad pusieron esas 2 opciones. Si están en el exterior, que vean el exterior. Y si están en el interior, que se vean ellos mismos. Porque así se distraen más. Y genuinamente las personas que toman un elevador sienten que van rápido, porque se distraen. Y esa distracción también hace que el cerebro no perciba como el tiempo tal cual es. Uh-huh. Por eso se dice que cuando te diviertes el tiempo pasa muy rápido, y cuando estás aburrido el tiempo pasa muy lento, porque la percepción del tiempo sí altera cuánta atención estás poniendo al tiempo. Literalmente. Es una pregunta muy pequeñita, pero sí, es la apelación de la perspectiva. Y que matemáticamente es como, no tiene más, solamente está más alargado. Porque tú podrías poner 600 mililitros en una base, un cilindro de 10 por 60 centímetros, ¿no? Y entonces vas a sentir que es un buen, pero en realidad son 600 mililitros. Uh-huh. Entonces, es cuestión de perspectiva en ese aspecto. No tanto la matemática, pero justo, aquí lo importante es que la intuición no siempre es la verdad. O sea, por más que intuyas que es como tiene más, no es cierto. Y aquí es algo que no puse en las preguntas, pero ¿cuánto crees que sería, o sea, si aparecen una parvada de pájaros? Así, no tanto, no 100, unas cuantas. ¿Hasta cuántos números, cuánta cantidad de aves crees que podrías contar de un solo vistazo? Así. No sé, directamente estoy acostumbrado a contar de 3 en 3. A lo más llegar a contar de 5 en 5 porque hacía una división de... Pero si están así todos revueltos. Es como, o sea, ya pasó, pum. Te dijeron, ¿cuántos hay? Pues diría, pues depende del tamaño de la mancha. Sí, de hecho, se han hecho pruebas, como con personas de
le ponen una imagen y les dicen cuántos calcetines viste, ¿no? Y en realidad la mente humana, o también con el ojo, alcanza a percibir hasta 7. O sea, si hay 7, dices 7. Si hay 4 o 5, dices, ay, 5, y aquí había 5, aquí había 3. Y ya podías contar, ¿no? O sea, como esa separación. Pero más de 7 ya no es tan rápido, necesitas más concentración, ver más específico la imagen, porque es como, no, son muchos. Tu cerebro es de, no, ya, 7 ya son suficientes, porque en realidad antiguamente, pues sí era como de, si vienen 7 leones por ti, córrele, aunque solo venga uno, córrele. Pero sí era como esa cuestión de qué tanta cantidad es suficiente como para decir, ya son muchos. Y pues sí, más de 7 ya son muchos para el cerebro. Siguiente pregunta. De las matemáticas cotidianas que ignoramos un poquito. ¿Cómo sería la mejor forma de cortar un pastel? Pues, ¿o cómo cortas tú un pastel? Que sea circular. La forma que más me gusta para un pastel circular sería mordida. Como que mordida, pero tienes que repartirlo a todos. Se acerca tu cumpleaños, como que mordida. ¿Quién dice que les voy a compartir? ¿Quién dice que lo voy a tener? Pero debes de compartir. A mí en lo personal me gusta mucho la forma en la cual vas cortando primero la mitad, luego un cuarto, luego octavos. Luego ¿como las pizzas? Ajá. Ok, ¿te gusta esa? Uh-huh. Ok. Nada más que ahí no es justo, porque deberías de medirlo muy bien los ángulos para decir, ay, sí lo parto. Un projímetro, brother. Pero eso sería injusto porque, por ejemplo, las pizzas, la gente que come pizzas, va a ver que hay rebanadas más pequeñas y más grandes siempre, porque a veces hacerlo a ojo como, sí, mitad, llega un punto donde dices, ya aquí. Lo hace a prisa. Pero por ejemplo, igual visualmente no es igual matemáticamente, porque justamente tiene estos defectos de que no estás, como que sí estás calculando más o menos la proporción, pero no lo estás haciendo exactamente, entonces va a haber algo injusto. Pero aquí pasa algo hermoso, y es de que hay una forma matemática de partir un pastel. Por ejemplo, entre nosotros dos, si nosotros tuviéramos un pastel aquí, la mejor manera de partirlo es que si yo parto, tú eliges. Y si tú eliges, si tú partes, yo elijo. Porque de esa manera, si yo parto, voy a tratar de que cualquiera de las dos partes me guste a mí. Y entonces cuando tú elijas, vas a elegir la parte que más te guste de ahí. Entonces es como un poco más justo, porque es como lo más preciso que vas a intentar cortar. Y eso mismo pasa, también hay un hay un algoritmo para partir pasteles con más de 2 personas. O sea, ya con 3 ya se vuelve medio un caos. Cuando sea tu cumpleaños quizás hagamos un episodio especial acerca de ello, así, viendo el pastel y ahí explicando el algoritmo. Pero hay una forma de hacerlo. Cada vez se vuelve más, con más pasitos, que en realidad es como, ya, parte el pastel, y ya, en triangulitos y vámonos, o cuadraditos y vámonos. Pero sí, hay una forma óptima de hacerlo y que todos estén de acuerdo con ello, con matemáticas. Eso es algo muy curioso. Siguiente pregunta. ¿Por qué caminar en diagonal ahorra más tiempo? Es así. Si alguien sabe en el video, pónganlo en los comentarios. Pues claramente es porque se busca seguir una geodésica. Claro. O en su defecto una ortodómica. ¿Ortodrómica? Ya, trabalenguas. Ni modo. Se los dejo aquí la palabra que está intentando decir Bruno. Bueno, en general, pues caminando, el camino más directo, el de menor distancia, va a ser el camino más rápido. Okay. Ajá. Sí. ¿Y cuál sería? El camino más corto entre 2 puntos es una línea recta que une esos 2 puntos. Piénsalo como en un triángulo rectángulo, ¿va? Entonces tú tienes un triángulo rectángulo, quieres pasar de A a B, pero es mejor ir de A a B directo, como en diagonal, que pasar de A a C,
que sería la otra punta, y luego B. Porque la suma de las distancias, como las calles, es más grande la calle que la diagonal. En realidad, siempre va a pasar eso, siempre. Entonces, es mejor la diagonal. Un hecho curioso es de que naturalmente las personas hacen el sendero más corto o el sendero más rápido para ciertas acciones. Yo, por ejemplo, sí lo ocupo muchísimo cuando subo caminando la unidad, porque hay una calle y hay como un mini parquecito, mini pasto, que sí puedes caminar. Y ya no había sendero cuando yo llegué. Literal, cuando yo llegué no se veía sendero natural. Pero después de cierto tiempo ya se veía una línea en diagonal que era como el sendero de las personas de por aquí me hago menos tiempo. Vamos. Y sí, en realidad muchas partes se ve así. Hay un ejemplo de la Universidad de Cambridge, que en realidad Cambridge era aquí en medio hay pasto y caminos como rectos nada más, hacia enfrente y hacia los lados. Listo. Con eso tienen los estudiantes. Pero los estudiantes, al tener prisa, lo que hacían era pisar el pasto y correr por ahí. Y se hacían senderos naturales. Y en realidad hacían como su propia línea de este camino era mejor. ¿Por qué no pusieron un camino aquí? Había un meme que era como de dos personas que iban pasando por la calle. Y aquí había pasto. Y había una persona en diagonal. Era como, ay, Pitágoras otra vez. Porque pues sí, es mejor la línea recta. En diagonal, muchas veces. De hecho, ahí podemos hablar un poquito de la métrica del taxista. Porque en realidad cuando tú ves tu GPS, la distancia, lo que está haciendo es medirlo a partir de las calles. De la distancia de las calles. Pero en realidad de punto a punto es menos. Porque pues se dice métrica del taxista porque justo el taxi no puede volar entre las casas e ir en diagonal porque no hay camino y tiene que basarse en estas calles que a veces son muy rectas. Entonces, matemáticas un poco más cotidianas, que es ahí sí la intuición humana lo hace bastante bien, sin problema. Unas cuantas más. ¿Por qué los descuentos pueden engañarte más de lo que crees? O sea, para ti 30% de descuento, luego más 20% de descuento, ¿es mejor o es peor o es igual que el 50% de descuento? Depende de lo mañosa que sea la tienda. ¿Cómo que no? Pues sí. Digo, hay algunos que dicen tanto por ciento de descuento adicional. Algunos dicen acumulable, otros no es acumulable. Pero pues siempre buscan alguna forma de transgiversar las cosas. Sí, bueno, el ejemplo que platicábamos era para hacer las cuentas muy muy rápida. Es 100 pesos, una playera de 100 pesos, ¿va? Y tiene descuento. Entonces vamos a hacer primero el descuento del 30%. Ese 30% va a ser 30 pesos. Y luego nos queda 70 pesos, o sea, lo que nos va a costar la playera. Pero la cajera te dice, le podemos hacer el 20% de descuento más, extra. Y entonces a 70 pesos le quitas el 20% y son 14. Lo que tendrías que pagar al final son 56 pesos. Entonces 30 más 20, o sea 30% más 20% no es lo mismo que 50%, porque el 50% de 100 es 50. Estarías pagando de todos modos más si haces primero el descuento de 30 y luego a lo que te queda el 20%. Entonces esa es una maña. Es una maña de algunas empresas como... Y sí, pues válido, porque juegan con esta parte de se siente que te están descontando más, pero en realidad te están descontando un poquito menos de la mitad. No es la mitad exacto, pero sí es un poquito menos. Casi, es un buen descuento, pero aún así no es el 50. No se dejen engañar. No se fíen de eso. Porque también es la parte del 3x2. Como esta inquietud de decir, ay, la promoción 3x2 no va a estar mucho tiempo más. Lo voy a comprar de una vez cuando en verdad ni necesitas el producto. Entonces es como una parte psicológica. Pero que las matemáticas te pueden decir si te sirve o no te va a servir, o si te conviene el descuento o no te conviene el descuento. Así funciona. Entonces, tomen en cuenta, 30% más 20% no es lo mismo que el 50%. No cuando se hace en cadena. Ahora, algo que cada vez que alguien más maneja o me ha tocado manejar,
es de, ¿sabes que el tráfico sabes que el tráfico no aparece de la nada? Es como no siempre, ajá. No, depende. En tráfico no aparece de nada. Ya necesita coches para hacerse. Sí, necesitan muchos coches. Pero en realidad, esto, los coches, el tráfico también se puede analizar como con la teoría de filas. Que es como, ¿qué es lo que te está quitando tiempo? Y lo que te quita tiempo en sí es frenar, desacelerar. Y si alguien desacelera mucho, como tanto para frenar o para que tú frenes, entonces se hace como una cadena de frenados que podría comenzar aquí y estar el tráfico a 20 kilómetros atrás. Por una cadena de frenado. Hay simuladores de tráfico y así que han hecho eso. Es una genialidad, pero pues sí, en realidad el tráfico no aparece de la nada, pero aparece por un frenón que pudo haber sido aquí o pudo haber sido hace 20 kilómetros. O cuando cambias de carril, porque cuando cambias de carril con precaución, pues más o menos como que sí puedes acelerar, pero si no lo hiciste con precaución y hiciste frenar al de atrás, pues va a haber una eventualidad de frenados. También los semáforos. Por ejemplo, sé que si tú agregas un carril, puede pasar dos cosas. O fluye más rápido o fluye más lento. Porque va a haber un carril extra para estar cambiándose de posición. Ni modo. Según yo en Japón, no sé si es en Japón en sí, pero sé que fue por Oriente. Agregaron un carril extra y fluyó más lento el tráfico. Y es como, no, porque era como en un tramito lo hacían más ancho, pero después más adelante lo volvían a hacer de 3, cuando era de 4 acá, de 3. Y entonces generas un cuello de botella, donde ahora sí, forzosamente se van a tener, tú estás obligando a hacer ese cambio de carril a carril, y entonces vas a obligar a frenar en algún momento. Así funciona. Me parece que pasó en China, pero no me cabe duda de que también pasó en Estados Unidos. Sí, según yo pasó o sea, es que ahí no solo influye esta teoría de filas, sino que influye como la sociedad en la que está y el lugar donde estás, porque no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, en medio de la ciudad, hacerlo como en las orillas de la ciudad. O sea, sí va a haber un cambio drástico. Y ya, al menos por hoy, por último, porque hay muchas cosas más, ¿por qué las tapas redondas dominan el mundo? Y eso ya lo habíamos platicado en Círculos Circulando, pero para recapitular eso. ¿Por qué? Por la conveniencia de su forma. Ajá. En realidad, cuando tú tienes una tapa, se puede caer donde estás poniendo la tapa. O sea, literalmente, si es cuadrada, la diagonal mide más que los lados, entonces se puede caer por ahí. Pero una tapa redonda, si tú la inclinas, no va a caber en su lugar, bueno, en el agujero que está tapando, porque el diámetro siempre es el mismo en todos lados y entonces se detiene a sí misma. Y así se pierden menos tapas. Bueno, no se pierden porque sabes que están ahí, pero así ya no te ahorras el esfuerzo de tener que agarrarlas y se cae. Y cargarla, porque algunas tapas son muy pesadas. Si son muy grandes, son muy pesadas. Además del transporte de las mismas. Pero bueno, incluso puedo compartir que algunos utensilios de cocina, muchos toppers son circulares, con tapas y cierran bien. Pero hay algunos cuadrados que no cierran bien, porque pues en un punto o se deforma y ya no queda bien, o simplemente pues la generación de 4 ángulos rectos y 4 lados iguales es más complicado que pues solo un círculo. Un círculo. Sí. De hecho, la geometría de Euclides no dice como para hacer un cuadrado tienes ángulos rectos. Solo dice ángulos rectos son iguales, pero sí te dice cómo hacer un círculo. Pero bueno, ya se nos fueron casi una hora hablando de esto. Y es que hay muchas cosas como cotidianas que son muy interesantes. Les dejo en los comentarios, bueno, les dejo esto para que ustedes lo comenten en comentarios. Y es que, ¿por qué doblar una hoja no la duplica, sino que la vuelve más enorme rápidamente? Entonces, ahí se los dejo. Si alguien sabe la respuesta o a qué quiero llegar con esto, pónganlo en los comentarios. Es una genialidad esta parte de doblar hojas. Intenten doblar una en 6 veces. ¿Va? Inténtenlo hacer. Y alguien, si lo logran hacer, mándenme un mensaje. Bueno, mándenme un mensaje al canal.
Pero sí, por hoy será todo de esta parte. Si les gustó como el formato de este video, podemos hacer una segunda parte porque todavía quedan más cosas cotidianas igual de interesantes que las que hablamos aquí. Así que vamos a terminar con el acertijo de la semana. ¿Va? ¿Nos haces los honores, Bruno? Claro que sí, siguiendo un poco esa línea de pues, pequeños cálculos que uno puede hacer para desengañarse de algunas ideas. Aquí les tengo el pequeño reto. Esta es una pregunta sobre ¿qué tal si pudiéramos recorrer la Tierra siguiendo el Ecuador? Nuestra cabeza describiría una línea más larga que la que describirían los pies. Eso es claro, porque pues, está más lejos del centro. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia de distancia entre lo que recorrió la cabeza y lo que recorrieron los pies? Claramente la cabeza pues, es más grande, pero ¿qué tanto varía con respecto a los pies? Sí, entonces, si saben la respuesta, déjenlo en los comentarios. Y si cualquier cosa, duda, sugerencia, lo que se les ocurra, déjenlo en la caja y nosotros lo vamos a leer con mucho gusto. Así que disfruten su semana y nos vemos hasta la próxima. Esto sería todo de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Chao.